Was it difficult? No, not at all. Not at all. I am basically there to make money. Todo ocurrió en la primavera de 1992. En ese momento, Soros vio que la economía británica arrastraba tantos problemas que acabarían afectando a la libra, un escenario que aprovechó para posicionarse en contra de la libra. El resultado fue que, en pocos meses, Soros obtuvo unos beneficios de más de $1.000 millones, mientras que el Banco de Inglaterra vio caer el valor de la libra, lo que obligó al gobierno a tomar la difícil decisión de abandonar el sistema europeo de intercambio. El Tesoro británico estimó que el coste del miércoles negro, el día en que se desarrollaron los acontecimientos, superó los 3.300 millones de libras, o unos $10.000 millones en dólares de hoy. Este es el cuento de cómo George Soros consiguió poner de rodillas al Banco de Inglaterra. ¿Cómo consiguió Soros, un solo hombre, poner en jaque al mismísimo Banco de Inglaterra? Esta es la pregunta que podemos hacernos, aunque como verán, no fue ni mucho menos una sola persona, pero vayamos por partes. Lo primero que tenemos que hacer es sumergirnos en el contexto económico en el que se desarrollaron los acontecimientos, un contexto que llevó a Soros a determinar que la caída del valor de la libra era inevitable, y todo lo que la moneda británica necesitaba era un pequeño empujón para hacerla caer. El Reino Unido tuvo bastantes dudas a la hora de unirse al recién creado mecanismo europeo de intercambio. A finales de la década de 1980, cuando la Unión Europea aún estaba en sus inicios y era mucho más pequeña de lo que es hoy, con solo 12 miembros. El mecanismo de tipos de cambio fue un acuerdo establecido en 1979, con el fin de controlar el sistema financiero y mejorar el comercio. Su objetivo principal era regular los tipos de cambio entre las distintas monedas de los países miembros del Club Europeo. En ese momento, todos los países europeos seguían al marco alemán, la moneda más fuerte de Europa y del mundo. Financial Times of London saying he thought the Russian currency should be devalued by as much as 25%. A few words from Soros were enough to cause panic selling that fueled the crash. And sometimes what I do has an unintended negative consequence, as it did in Russia. Por lo tanto, el Bundesbank tomaba las decisiones, lo que puede haber sido la razón por la que el Reino Unido decidió mantenerse alejado. Inicialmente el hecho es que la pertenencia al mecanismo europeo implicaba que los gobiernos participantes tenían que seguir una determinada política económica y monetaria, para evitar que las monedas se movieran fuera de una zona de fluctuación predeterminada, de tal manera que si debido a una depreciación o apreciación excesiva, la moneda se acercaba a los límites de esa zona, entonces las autoridades se verían obligadas a intervenir. Como hemos dicho, el Reino Unido quedó oficialmente fuera de este acuerdo, pero lo cierto es que de forma extraoficial, su política monetaria siguió en gran medida al Bundesbank, y finalmente en octubre de 1990, apenas un mes antes de su dimisión, Margaret Thatcher decidió de una vez por todas unirse al mecanismo europeo. La inflación en el Reino Unido era 3 veces más alta que en Alemania. Los tipos de cambio eran mucho más altos de lo habitual en la Unión Europea. La productividad laboral británica seguía siendo significativamente inferior a la de Francia, y empezaba a surgir un claro problema con el déficit público. Para empeorar las cosas, la tensión política era alta con un gobierno que esencialmente se estaba desmoronando. En definitiva, podríamos decir que la economía británica tenía muchos más problemas que ventajas. Y eso ejercía una gran presión sobre las monedas incluidas en el mecanismo de cambio que estaban cerca del apoyo, que era la situación de la libra. El globo estaba a punto de explotar. En la jugada, Soros sabía que la libra estaba claramente sobrevalorada, entre otras cosas porque el Banco Central del Reino Unido mantenía unos tipos de interés muy elevados, lo que acababa perjudicando los precios de los activos de inversión. Además, con la economía ya en crisis, el equipo de Soros reconocieron que esto era insostenible, y que tarde o temprano, el Banco de Inglaterra acabaría bajando los tipos de interés, lo que llevaría a la devaluación de la libra, que es exactamente lo que ocurrió. Actually, President Mandela asked me how could South Africa protect itself against speculators like you. Con el inicio de la década de 1990, el Banco de Inglaterra comenzó a bajar drásticamente los tipos de interés, ejerciendo una presión adicional sobre el tipo de cambio entre la libra y otras monedas europeas. Este tipo de cambio apenas podía mantenerse dentro del margen de fluctuación. Precisamente por esta razón, durante 1992 George Soros construyó una enorme posición corta contra la libra, una posición que podía llegar a ser muy rentable si la moneda británica, que se encontraba justo en el límite, acababa rompiendo la banda inferior.
El truco está en que una posición corta es cuando un inversor apuesta contra el valor de un determinado activo. Hay varias formas de tomar esta posición, pero la más popular es tomar prestado el activo, en este caso, libras, y venderlas en el mercado con la esperanza de comprarlas más tarde a precio más barato. El gobierno británico tuvo que actuar. El ministro en ese momento, John Major, obligó al Banco de Inglaterra a subir los intereses a 10% y autorizó el gasto de miles de millones de dólares en moneda extranjera para comprar libras directamente en el mercado. La influencia de la libra y evitar tener que salir del mecanismo europeo, solo 2 años después de unirse, estaban en juego, pero todos los esfuerzos para mantener la forma de la libra fracasaron, ya que particularmente George Soros aumentaba cada vez más su posición en contra de la moneda británica, haciéndola caer aún más. El 16 de septiembre, llegó el epicentro de la tormenta, y los inversores que ya habían tomado posiciones contra la libra, incluido George Soros, iniciaron una venta masiva de libras. El Banco de Inglaterra se vio obligado a comprar toda la cantidad posible, incluso acudiendo directamente al mercado. La moneda británica acabó perforando el tipo de cambio mínimo acordado. Pero al día siguiente, un día que ha pasado a la historia, como el miércoles negro, el volumen de ventas fue tan grande que el Banco de Inglaterra no pudo compensar toda la demanda. As chairman of the Council of European Finance Ministers, I have called a meeting of the Monetary Committee in Brussels urgently tonight to consider how stability can be restored to the foreign exchange markets. En un intento de calmar el mercado, el gobernador del Banco de Inglaterra anunció una subida de los tipos de interés de 200 puntos básicos. La medida fue un farol en el que el mercado no cayó. Para entonces, Soros ya había invertido en una posición contra de la libra, en más de 10.000 millones de dólares, que hoy en día el valor sería 17.000 millones. En un esfuerzo por detener la depreciación de la libra, declararon el fin del mecanismo europeo de valores de intercambio. It has concluded that Britain's best interests are served by suspending our membership of the exchange rate mechanism. Reconocieron que el impulso de los tipos solo había sido temporal. Sin embargo, la libra siguió bajando y en pocos meses, los intereses cayeron por debajo del 7%. George Soros tenía razón. Consiguió derrotar al mismísimo Banco de Inglaterra, y la operación le reportó un beneficio de 1.000 millones de dólares, y le catapultó a lo más alto del pedestal de la fama. Muy pronto hablaremos con más detalle de toda la carrera financiera de Soros, así que no olvides suscribirte y estar al día. Y por supuesto, si te ha parecido interesante este vídeo, no olvides darle a me gusta y dejar un comentario. Nos vemos en el próximo capítulo.